Hola, mi nombre es Asher Sabu y espero pasemos un rato agradable juntos. El día de hoy les vengo a hablar del libro Still Star-Crossed de Melinda Todd. Este libro es una continuación de Romeo y Julieta, técnicamente hablando. Este libro cuenta la historia de qué es lo que pasa después del final de Romeo y Julieta. Como ya todos sabemos, Romeo y Julieta termina en el momento en el que Romeo y Julieta mueren. Entonces, ¿de dónde parte esta historia? Esta historia parte de que tras el suceso de la muerte de Romeo y Julieta, las familias, a pesar de que tratan de mantenerse en paz y dictan como un tratado de paz, en realidad esta paz no llega. O sea, las personas que son de la familia siguen teniendo como esta guerra, a pesar de que generan como monumentos hacia Romeo y hacia Julieta para mostrar como una forma de paz. Sigue habiendo vandalismo, sigue habiendo peleas entre las dos familias. Y esto genera bastante tensión en Verona, la ciudad. Entonces el príncipe Scalo, príncipe de Verona, decide tomar cartas en el asunto y, según él, considera que la mejor manera de arreglar las cosas entre las dos familias y por fin poderle poner paz a todo esto es hacer que un Montesco y un Capuleto se casen para que haya una unión más fuerte y no haya forma de que se genere como este conflicto. Entonces él decide escoger a Benvolio, que es uno de los mejores amigos de Romeo, el único que quedó con vida, y a Rosalina, que es prima de Julieta. La historia sigue principalmente la vida de Rosalina, si bien no está contado desde la perspectiva de ella. La mayoría de los sucesos lo vemos a través de los escenarios en los que ella está presente. Entonces básicamente es nuestra protagonista principal. Vamos viendo cómo ella en realidad desde un principio su vida ha sido bastante complicada. Cuando era niña era de la realeza, entonces ella sí se juntaba con Julieta y eran muy buenas amigas, pero llega el momento en el que su papá muere y a los meses también muere su mamá. Entonces las cosas se complican bastante para ella y para su hermana Livia. Deciden rentar la casa de sus padres y del dinero vivir en un pequeño cobertizo, una pequeña casita al lado de otra casa de un familiar de ella. Y básicamente toda la familia Capuleto, que es la familia de Julieta, que es su familia, las ignora el resto de su vida. Y por ella, de hecho por Rosalina, las cosas están bastante bien. Ella no quiere saber nada de los Capuleto y no quiere estar interesada, y lo único que está esperando es que su hermana Livia sea lo suficientemente mayor para casarse y ella irse de Verona al lugar más recóndito del planeta y probablemente volverse monja para no casarse y no tener nada que ver con los Capuleto ni los Montesco el resto de su vida. Pero ¡oh sorpresa! El príncipe Scalo escoge a Rosalina y a Benvolio para casarse y arreglar las cosas. Obviamente a Rosalina no le gusta para nada esta idea. De hecho, Benvolio y Rosalina tuvieron un pequeño conflicto al principio de la novela, lo cual hace que justo antes de que se les diga que se tienen que casar, así que hace las cosas un poco más interesantes porque ellos no se conocían como tal, pero se conocen en una situación bastante acalorada que hace que la relación de ellos dos simplemente esté como echando chispas por todos lados y no sabes si las cosas saldrán bien o no, pero al mismo tiempo sientes como esa química que los personajes están teniendo, pero al mismo tiempo te das cuenta que en realidad ellos son muy distintos y no sabes cómo las cosas van a terminar. Y esa es la parte interesante de la historia. Ninguno de los dos está verdaderamente de acuerdo con la intención de querer casarse y deciden encontrar la manera de saber quiénes son las personas que están causando tantos problemas y ponerle un paro a eso antes de que el día de la boda llegue. Y de hecho Rosalina y Benvolio se darán cuenta que en realidad están en un problema mucho más grande de lo que se habían imaginado. Vamos a hablar ahora sí más como del libro y no tanto de su historia, sino de qué es la relación que yo tuve con el libro. Y tengo que decir que al principio me sentí un poco extraño porque el libro empieza bastante lento y el giro narrativo principal que te muestra desde la contraportada no sucede hasta la página 70 o algo así. Entonces se vuelve bastante tedioso al principio, pero una vez que sucede ese giro las cosas empiezan a avanzar con un mejor ritmo, lo cual agradezco bastante. Gracias, Melinda, por haber mejorado las cosas a partir de ese momento. En cuanto a los personajes, tengo que admitirlos que los sentí bastante reales. Muchas personas dicen que Rosalina es un personaje como muy fuerte. En momentos se siente así, pero tiene también sus momentos en los que no. Entonces creo que se siente más real en ese sentido y más de esa misma época, y no como un personaje que tratan de hacerlo ver como un personaje que es como super varas y que sabe y que va a pelear y que va a hacer todo como una gran heroína del siglo XXI. Entonces en ese sentido
Creo que el personaje es bastante real y no es esa clase como de feminista, personaje empoderado que tal vez muchas personas esperaban y querían ver de la historia. Entonces, desde mi perspectiva, tal vez deberían de conocer eso. Respecto a los demás personajes, Benvolio lo sentía al principio un poquito apagado como personaje, pero después se fue integrando a la historia un poco mejor. Y en cuanto a los personajes secundarios, tengo que admitir que hay algunos que de verdad llegaban a llenar las páginas muy bien y hacer que la historia se sintiera como que cuajaba más, como que las cosas se encerraban más y tenían más congruencia, lo cual me llama bastante la atención porque no esperaba eso. Esperaba que la historia fuera como más entre Rosalina, Benvolio y alguno que otro personaje, pero no esperaba que los demás personajes verdaderamente se fueran a desarrollar un poquito más. Tampoco no son los personajes mejor desarrollados que he leído, ni los más interesantes, la verdad. Y la trama se me hace un poco boba. De hecho, la decisión de Scalo de querer casar a Benvolio y a Rosalina para arreglar las cosas no me parece la decisión más lógica de la historia. A Rosalina tampoco, lo cual se me hace sensato por parte de ella que no lo piense así, pero también es como de verdad eres un príncipe y tomas una decisión tan importante como esa. Entonces ese tipo de cosas me hicieron sentir un poco extraño con la historia. Aparte, bueno, no soy gran fan de Romeo y Julieta. Conocía la historia, pero tampoco no es que me encantara como tal. Entonces también eso me hizo sentirme un poco extraño con la historia, porque creo que a las personas que les gusta mucho Romeo y Julieta les va a encantar esta historia, y si no les encanta probablemente simplemente les llene como ese vacío de qué es lo que pudo haber pasado, y esta sería como una versión alternativa de los hechos que probablemente William Shakespeare pudo haber escrito. Y eso está bastante bien, es como conocer varias variantes de la historia, que la verdad es bastante interesante, pero honestamente no es de mis lecturas favoritas, no lo fue. Es una historia bastante entretenida, es entretenido después de que pasas este pequeño lapso al principio del libro que se siente bastante tedioso. Después se vuelve un poco más amena la historia. Tengo un pequeño conflicto con las palabras, la traducción, no sé si es la traducción, porque no sé si esto viene desde la escritura de Melinda Toth o no, pero se siente un poco extraño porque usa palabras como muy formales y muy de la época, como con la intención de mantener las cosas como más a lo original, pero al mismo tiempo había cosas que me parecían bastante más recientes que lo que William Shakespeare hubiera escrito. Entonces se me hacía un poco extraña esa forma de escritura y no me terminó de convencer mucho, pero bueno, son opiniones. Si te gusta la historia, probablemente eso puede quedar en un segundo plano. A mí sí sentí un poquito como de estrés cuando lo estaba leyendo, porque sentía que las cosas cambiaban mucho y era como de, sí, vamos a vernos muy clásicos, no, ahora muy contemporáneos, clásicos, contemporáneos, clásico, contemporáneo, y era como de, no, ponte en un lugar fijo, por favor. Y bueno, eso es técnicamente todo. Al libro le doy 3.5 estrellas sobre 5. No es mi favorito, pero estuvo entretenido. Si quieres una lectura ligera, te gusta Romeo y Julieta, tienes un pequeño rezago lector, probablemente esto te pueda servir para salir de ese rezago lector y sentirte algo entretenido, porque es una historia entretenida y al menos tiene algo de trama. Hay otros libros que ni siquiera eso tienen, así que punto a su favor. Y bueno, eso es todo por hoy. Mi nombre es Rachel Sabu y fue un placer estar con ustedes. Nos vemos hasta el próximo video. No olviden darle dedo arriba, compartirlo con todos sus amigos y bueno, suscribirse a mi canal aquí abajo. Adiós.